general de los gases. Trata de combinar las tres leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Estas tres trabajan con volumen, temperatura y presión, las cuales dos de estas tienen que estar proporcionadas y una estar constante. Ley de Charles. Esta ley establece que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales entre sí, siempre y cuando la presión se mantenga constante. La ley de Boyle. Esta ley afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí y que su temperatura es constante. La ley de Gay-Lussac establece una proporcionalidad directa entre temperatura y presión, siempre y cuando se encuentre un volumen constante. Para trabajar con la ley de gases combinados vamos a necesitar cumplir con dos requisitos. Uno, que nuestra temperatura esté trabajada en grados Kelvin, más no en grados Celsius o en grados Fahrenheit, porque eso nos va a llevar a trabajar con resultados negativos y con presiones en que en algún momento nos vaya a dar cero. Segundo requisito, unidades iguales, que si trabajamos con presión, sea en torno. Cuando la presión esté inicial en torno, su presión final será en torno también. Esto pasa con volumen y temperatura. ¿Cómo vamos a aplicar en la vida estas leyes? Para explicar el movimiento mecánico, donde se trabaja presión, volumen y temperatura. ¿Dónde se va a trabajar esto? Cuando trabajamos con aire acondicionado, cuando trabajamos con neveras, cuando trabajamos con el estudio del clima, donde se crea la formación de las nubes. Y nos regiremos en base a esta fórmula. P por V sobre tiempo igual a K, donde P va a ser la presión, donde P será el volumen, donde T será temperatura y K será la constante. La también lo ponemos de otra forma, donde la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial, lo cual también lo podemos ver así, colocar los iniciales de un lado y los finales de otro, donde hay que despejar, despejamos y despejamos. Nos quedaría algo. Manera de verlo es de esta manera, donde tenemos presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Eso será igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. Otra manera de verlo, más sencilla, es despejando, teniendo nuestro movimiento inicial que sea igual a nuestro movimiento final, porque tenemos que tener muy claro que necesitamos un movimiento inicial y un movimiento final para poder aplicar la ley de gases. De lo contrario, esto no puede ser aplicado. Y para comprender mejor ustedes, vamos a explicar un ejercicio. Un globo lleno de helio tenía un volumen de 8,5 litros en el suelo a 20 grados Celsius y 750 tonos. Cuando se soltó, el globo se elevó a una altitud donde la temperatura es de menos 20 grados Celsius y la presión es de 455 tonos. Y nos preguntan, ¿cuál es el volumen del gas en el globo a estas condiciones? ¿Qué es lo primero que vamos a sacar? Los datos del enunciado. Aquí está el volumen inicial en el enunciado. Dice que tenía un volumen de 8,5 litros. Ese sería nuestro volumen inicial. Continuamos leyendo y dice que estaba a 20 grados Celsius, lo cual será nuestra temperatura inicial. Y 750 tonos. Cuando trabajamos con tonos estamos trabajando con presión, entonces serían 750 de presión inicial. Continuamos leyendo y dice que se elevó a una altitud donde la temperatura llegó a menos 20 grados Celsius. Aquí tenemos otro tipo de temperatura, esa sería nuestra temperatura final. Y habla de nuevo que tenía una presión de 455 de torque, esa sería nuestra presión final. ¿Qué nos faltaría en el enunciado? Nuestro volumen final. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma.
mencionar dos cosas. Uno, que nuestra temperatura está trabajando con grados Celsius, lo cual no puede ser así y lo vamos a tener que llevar a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Con esta pequeña fórmula. El cual vamos a trabajar con la temperatura inicial. Colocamos nuestros grados Celsius, que son 20, más 273,15 de los Kelvin, y da un total de 293,15 Kelvin. Trabajamos con nuestra temperatura final, lo cual da un valor negativo, eso no puede ser así, por eso lo estamos transformando. Menos 20 grados Celsius más 273,15, eso será un total de 253,15 Kelvin. Otra cosa que podemos observar en los datos, que nuestra presión está trabajando con todo, desde su punto inicial hasta su punto final, así debe ser, lo cual no va a tener ningún tipo de cambio. Vamos a trabajar para poder sacar el volumen total del globo con esta fórmula, lo cual vamos a reflejar. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta ya despejada, buscando así los valores del volumen final. Con la fórmula ya despejada sustituimos los valores. Tenemos ya nuestra fórmula, sustituimos los valores del enunciado. Recordemos que los grados Celsius que antes teníamos los cambiamos por Kelvin con su respectiva fórmula. Aquí sustituyendo los valores cancelamos todo con todo, Kelvin con Kelvin, y nos quedaría listo que es la que necesitamos para la pregunta. Así resolvemos las respectivas multiplicaciones y divisiones, nos quedaría como resultado y así podemos concluir respondiendo a nuestra pregunta: ¿cuál es el volumen del gas en el globo en estas condiciones? 12,09 litros. Nuestro video, nosotros somos el equipo número 4.